Hola, bienvenidos a este estudio que estamos haciendo sobre los salmos. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Hemos recibido mensajes de hermanos en distintos países y hemos estado orando por cada uno para que el Señor nos guarde a todos del coronavirus y que Él nos dé sabiduría, que nos guíe y que Él provea con cada una de las pruebas que están viniendo a cada uno de nuestras vidas. Vamos a dar lectura con la ayuda del Señor al Salmo 3 y vamos a estar tratando de rescatar algunas cosas que nos puedan ser de ayuda en este precioso salmo. Dice la palabra de Dios, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición, Sela. De los salmos que hemos considerado, este es el primero en el que tenemos un título que nos va a decir quién escribió el salmo y en qué circunstancias se encontraba cuando lo escribió. Ahí claramente vemos que es David el que lo escribe, y también muy claramente se nos dice que él lo escribe cuando huía de su hijo Absalón. Ahora, para poder darle contexto a este salmo y poder entender las circunstancias en las que David se encontraba al escribirlo, va a ser necesario que repasemos los eventos que se llevaron a cabo en cuanto a la conspiración de Absalón hacia su propio padre David, quien era el rey de Israel en ese tiempo. Y para poder aprender acerca de eso tendríamos que leer 2 de Samuel, de los capítulos 15 a 18, donde allí podemos leer acerca de estos acontecimientos en los cuales Absalón hizo este complot en contra de su padre, y David tuvo que huir de su palacio en Jerusalén porque su vida y la de su familia estaba en riesgo. Sabemos que David ya había sufrido algo así cuando el rey Saúl lo perseguía. Y bueno, él ya tiene esta experiencia en su vida, no va a ser la primera vez que él va a huir, pero esto es muy diferente. Imagínense cómo es que ahora el que le está persiguiendo no es un rey o una persona ajena a su familia, es su propio hijo Absalón quien está buscando su cabeza. Y entonces esto es algo que nos va a ayudar a entender los sentimientos, los pensamientos de David al escribir este salmo. Entonces, cuando leemos en 2 de Samuel, aprendemos que Absalón se va haciendo de más y más seguidores. Él llega a tener 200 hombres que lo siguen, y David sabe lo que, o puede prever lo que está tramando Absalón, y entonces él huye junto con su familia y con los del pueblo que aún le seguían a él. Después de cruzar el torrente de Cedrón, vamos a ver que él sube la cuesta de los Olivos, y nomás para que nos demos una idea de cuál era el estado emocional de David, él va con su cabeza cubierta, que era en señal de duelo, él va también llorando y él va descalzo. Entonces él está completamente embargado por este dolor emocional, que es sentir el rechazo de su propio hijo y ahora de muchos en su pueblo que antes lo reconocían, lo respetaban, ahora le han dado la espalda. Es más, no solamente su hijo conspira en contra de él, pero también uno de sus consejeros llamado Aitofel. Él también le da la espalda al rey David, lo traiciona y trata de armar un complot para poder atacar a David para que Absalón llegue al trono.
Y cuando él va huyendo, encontramos que un hombre llamado Simei de la familia de Saúl, él sale al encuentro de David y lo acusa de ser sanguinario, y también le dice que Dios ya le ha dado su trono a su hijo Absalón. Y entonces nos imaginamos a David recibiendo todas estas noticias, viendo todos estos acontecimientos y el rechazo que él habrá sentido en su corazón. Y quizás tú estás pasando por circunstancias similares a las de David, en las que quizás amigos tuyos te han defraudado, quizás familia te ha dado la espalda, o quizás también hermanos de tu misma congregación te han dado la espalda, muy similar a lo que David estaba experimentando a mano de su propio hijo. Ahora, siempre queremos aprender acerca del Señor Jesucristo, y aquí hay una semejanza entre David y el Señor. David, cuando él huye de Absalón, él cruza el torrente de Cedrón, y él sube la cuesta de los olivos, y él va llorando, y al llegar a la cuesta él adora a Dios. Y muy similar en el caso del Señor Jesucristo, porque después de que el Señor estuvo con sus discípulos en el aposento alto, él sale de ahí y él comienza a caminar hacia el huerto del Getsemaní, que estaba en el monte de los olivos, y para poder llegar ahí ellos también cruzaron el torrente de Cedrón. Cedrón significa turbio, porque sus aguas eran turbias, no tenía mucha agua normalmente, y sus aguas eran de ese tipo. Y esto nos hace pensar en el futuro, que el Señor Jesucristo podía visualizar cuando Él llega al huerto del Getsemaní y Él está orando, Él está pensando en lo que Él va a sufrir en la cruz. Y así como David llega al monte de los olivos y alaba a Dios a pesar de todo lo que Él está sufriendo, así también el Señor Jesucristo. Nadie como Él agradó a Dios, porque Él allí en ese lugar, la noche antes de que Él fue crucificado, Él se entregó a la voluntad de su Padre. Y entonces, regresando aquí a la historia, a la persecución de Absalón en contra de su padre, vemos que Absalón, él llega a Jerusalén, y por consejo de Ahitofel, él llega a la casa de su padre, y él comete pecado con las concubinas que David había dejado a ojos de todo el pueblo de Israel, para que así él pudiera adquirir más fidelidad por parte de sus seguidores, aun siendo una forma muy torcida de ver las cosas. Y entonces Ahitofel, el consejo, el plan que él trama, es poder armar un ejército de 12,000 soldados y poder así salir en busca del rey. Pero David había pedido, cuando él se entera que Ahitofel lo ha traicionado, él había pedido que Dios pudiera confundir o frustrar el consejo de Ahitofel. ¿Y cómo es Dios tan fiel en este sentido? Porque Dios frustra el consejo de Ahitofel, y Absalón y sus seguidores, en vez de seguir el consejo de Ahitofel, mejor aceptaron el consejo de Husai, que era poder armar un ejército mucho más numeroso que 12,000 personas, porque sabían de la habilidad que tenía el rey David. Y entonces el resultado de eso es que Ahitofel va y se cuelga, porque vio que Absalón no siguió su consejo. Y ahí hay otra semejanza con el Señor Jesucristo, como en cuanto a la escena de su juicio, de su sentencia, cuando Judas Iscariote ve que la cosa va en serio, después de que él también había traicionado al Señor, él va y se cuelga en ese campo llamado Acéldama. Y encontramos entonces cómo Dios fue tan fiel en el caso de David, en confundir, en frustrar el consejo de Ahitofel, que iba a ser obviamente en contra de él. Y esto nos puede animar cuando hay personas que buscan nuestro mal, que están tramando para ver cómo perjudicarnos. Nosotros no tenemos que hacer nada, sino podemos dejar todo en manos de Dios, porque de una o de otra manera Dios va a frustrar las maquinaciones perversas que personas pueden llegar a tener en contra de usted. Y tristemente pueden ser personas que profesan ser creyentes,
Y entonces, en vez de actuar, en vez de defenderse, en vez de tratar de justificarse, podemos ser como David, confiar en Dios y pedirle a Él que Él pueda frustrar lo que el hombre nos quiera hacer. Y entonces, Absalón, él sigue el consejo de Usai, él toma este ejército numeroso de toda la tierra de Israel, de Canaán, y él sale en contra de David, su padre. Y entonces sabemos quizás el triste final, el ejército de David se enfrenta al ejército de Absalón, aun cuando David sabía que su hijo quería su cabeza. David tiene compasión de su hijo, le pide a sus generales, a su ejército, que no toquen la vida de Absalón. Aún así, Absalón termina muriendo, y el final del capítulo 18 es quizás uno de los pasajes más tristes, más solemnes de la Biblia, cuando David lamenta la muerte de su hijo y él expresa cómo quisiera poder morir en lugar de su hijo, porque él sabía que su hijo se había perdido. Y entonces, con todo eso en mente, podemos ir repasando este Salmo número 3 y poder considerar cómo David, en el versículo 1, él comienza en medio de toda esta circunstancia, él comienza con las palabras, oh Jehová. Y entonces él recurre a Dios en sus tiempos de angustia. No confía en sí mismo, no confía en los que están a su alrededor. Él muestra que su confianza está en Dios, pase lo que pase. Y entonces él va a hablar de cómo se han multiplicado, dice él, mis adversarios. Y él habla de cómo también muchos son los que se levantan contra mí. Y podemos pensar en cómo muchos estaban con este deseo de poder afectarle, de poder dañarle. Primero eran 200 hombres, después pensaron que iban a mejor reclutar a 12,000, luego termina siendo un grupo mucho más numeroso. Y pensar en cómo David se siente tan solo en ese lugar solitario, en algún vado en el desierto. David comienza a pensar en cuántas personas se habían multiplicado en su contra y cuántas personas se habían levantado contra él. Y me hace pensar en el Señor Jesucristo y cómo Él dice en el Salmo profético de Él, el Salmo 69, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y entonces esto refleja algo de lo que David sufrió, algo de lo que el Señor Jesucristo también sintió cuando Él estaba siendo crucificado. Entonces, él habla de cuántos se habían puesto como adversarios en contra de él y cuántos se habían levantado. Ahora, en el versículo 2, él va a explicar cómo hablaban en su contra. Él dice que muchos, otra vez él utiliza la palabra muchos. En el versículo 1, muchos son los que se levantan. Versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Y entonces, es normal cuando nuestros acusadores hablan mal acerca de nosotros. Ellos normalmente lo que procuran hacer es hacer lo que hicieron o lo que quisieron hacer con David, es poder hacerle ver a otros que tal persona no tiene esperanza, no tiene salvación. Y también tratan de ser tan abusivos con su lenguaje que tratan de quitar la fe y la esperanza que uno tiene en Dios. Y qué precioso es pensar que pase lo que pase. En el caso de David, él estaba con la razón, pero aun si estamos mal, nunca estamos más allá de la ayuda o de la salvación de Dios. Estas personas decían, no hay para él salvación en Dios, pues ese nunca puede ser el caso. Y quizás tú estás viendo esto y estás pasando por situaciones en la vida que no quisieras vivir, quizás estás alejado del Señor, y yo quisiera animarte que no hay nadie que esté fuera del alcance de la ayuda o de la salvación de Dios siendo creyentes, y esto también aplicaría para el que no es creyente. Aún por más pecador que sea, hay salvación. Y esta va a ser la primera vez en el libro de los Salmos que encontramos esta palabra al final del versículo 2, Sela. Y la realidad de las cosas es que no podemos saber exactamente qué es lo que significa esta palabra. Hay muchas explicaciones, hay muchas sugerencias. Lo que sí podemos ver es que es una palabra relacionada
el canto con posiblemente una pausa en el canto, pero tiene que ver con término de música, y esta es una palabra que se va a repetir en los Salmos 71 veces, y en el libro de Habacuc es el único otro libro en la Biblia donde también hay poesía, donde se encuentra en 3 ocasiones. Entonces podemos pasar al versículo 3, él vuelve a enfocarse en Dios y él dice, mas tú Jehová, y él va, de aquí en adelante, él va a decir lo que Dios es para él y lo que Dios ha hecho para él. Y entonces nosotros también así en medio de la prueba, no debemos de enfocarnos en la prueba, en la angustia, sino podemos pensar en lo que Dios es para nosotros y podemos pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, y esto nos ayuda a recobrar ánimo y poder tener fe en Él para poder salir adelante. Y la primera cosa que Él va a decir que Dios es para Él es que Él dice, eres escudo alrededor de mí. Y me pongo a pensar en David, cuántas guerras, cuántas veces él había tenido que defenderse y protegerse con un escudo. Él conocía bien esto. Quizás nosotros, por no estar en el ejército, no lo entendemos tan bien como él, pero él sí. Pero su escudo mayor, el que más él valoraba, era Dios. Y cómo es que Dios podía protegerle. Y esta es una frase o una manera en la que se describe comúnmente a Dios en las Escrituras. ¿Te acuerdas cuando Dios le habló a Abraham en Génesis 15:1? Le dijo, no temas, Abraham, y le dice, yo soy tu escudo. David mismo en 2 de Samuel capítulo 22 y 31 dice, escudo es a todos los que en él esperan. Y entonces nosotros podemos visualizar también a Dios como un escudo que nos protege, que nos cuida del mal, de las adversidades. En los Salmos también es una descripción muy frecuentemente utilizada acerca de la ayuda de Dios. Dios es su escudo para David, pero Dios también dice, David dice algo muy particular acerca de Dios, y él habla de cómo Dios es su gloria. Absalón se podía glorificar o gloriar en él mismo, en su fuerza, en su belleza, en los seguidores que tenía, pero qué diferencia en David, que a pesar de ser el rey, el ungido de Dios, aquel que había recibido tantos privilegios por parte de Dios, él se gloriaba únicamente en su Dios. Y cómo es que en su momento quizás más difícil de su vida, él podía encontrar el deseo de poder reconocer que él solamente se podía gloriar en Dios. El Salmo 62:7 es quizás la única otra ocasión en la que David habla de esta manera. Él dice ahí, en Dios está mi gloria. Y así nosotros también, me recuerda las palabras del apóstol Pablo, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y él, la tercera cosa que va a decir que Dios ha hecho para él, es que dice esta frase tan interesante, que el que levanta mi cabeza. Y este estudio del Salmo 3, podemos titularlo, este Salmo, en tratar de resumir el mensaje que tiene, que Dios es el que levanta nuestra cabeza. Y cómo es que Él primero habla de sus adversarios, Él habla de sus adversidades, pero cuando Él se enfoca en Dios, todo cambia. En vez de estar cabizbajo, Él dice, yo puedo levantar mi cabeza. En vez de estar cabizbajo pensando que ya todo se perdió, que ya no tengo esperanza, David, él tiene esta confianza en Dios, y él puede reconocer que puede levantar su cabeza porque Dios es su confianza, en Él estaba puesta su fe. Y así también nosotros no tenemos por qué andar en la vida cristiana cabizbajos, sino podemos depender en Dios, que Él levante nuestra cabeza y podamos ser como el Señor Jesucristo. Él sabía lo que iba a pasar en la cruz y Él afirmó su rostro a Jerusalén. Él dice la palabra que su rostro fue como un pedernal. Él estaba su mirada fija, aceptando la voluntad de Dios, fuese lo que fuese. Y entonces él va ahora a hablar de cómo Dios ha respondido sus oraciones. En el versículo 4 él dice, con mi voz clamé a Jehová. Otra vez él muestra su deseo de buscar siempre a Dios. Me respondió, dice él, desde su monte santo. Él reconoce que Dios lo escucha. Muchos le habían dado la espalda. Su pueblo, su consejero, su propio hijo, todos ellos le habían dado su espalda. Pero
David se conforta en el hecho de que Dios no le iba a dar su espalda, que Dios lo escuchaba. Y entonces esa es una tremenda bendición para ti y para mí, saber que Dios jamás nos podrá dar la espalda como a veces el hombre lo llega a hacer. Ahora esta frase desde su monte santo, y nos preguntamos a qué monte se está refiriendo, a qué será a lo que David se está refiriendo con esta frase desde su santo monte. Ahora, si leemos en los Salmos donde mayormente aparece esta frase, el monte santo, en la mayoría de los casos se refiere al templo que iba a ser edificado en Jerusalén, donde iba a morar Dios en toda su gloria. Ahora, nosotros sabemos que el templo no ha sido edificado en los días de David, lo va a edificar su hijo Salomón. Entonces quizás aquí David se está refiriendo a la presencia de Dios en general. ¿Cómo es que Dios desde su presencia, Él lo escuchó, y así también tú y yo podemos tener esa certeza de que Dios nos responde? Y algo muy llamativo que va a hacernos ver David es el grado al que Dios lo cuida y también la gran fe que él tiene en Dios. Este versículo que todos conocemos bien: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ahora, si yo supiera que mi hijo y muchos miles de personas de mi propio pueblo me están persiguiendo, difícilmente pudiera yo dormir. Pero entonces, ¿cómo es que David podía gozar de sueño, de poder dormir y poder descansar? Sencillamente porque su fe estaba puesta en Dios. Es similar al caso de Pedro. ¿Se acuerda ahí en Hechos 12? Pedro está en la cárcel. También no son circunstancias en las que yo pensaría quedarme dormido en una cárcel. Estaría yo preocupado, ¿qué me van a hacer? Si al día siguiente me van a sentenciar a estar ahí muchos años, o peor, que me van a quitar la vida. Pero Pedro se queda dormido y sabemos que ese ángel milagrosamente, con el poder de Dios, lo libera de ese lugar. Pero el punto es que Pedro pudo dormir también como David porque su fe estaba en Dios. En Juan capítulo 21 y versículo 18, el Señor Jesucristo le había hecho saber a Pedro que él iba a morir siendo viejo, y entonces Pedro podía descansar en esa promesa. Y entonces ahorita, con tantas cosas que se están llevando a cabo, podemos poner nuestra confianza en Dios, que a pesar de la crisis y del caos que hay a nuestro alrededor, Él es un Dios que nunca va a fallar en sus promesas. Y entonces Él no solamente habla de la bendición de poder dormir, pero también Él habla de la bendición de poder despertar. La bendición de dormir porque Él podía descansar en Dios, así que no tiene caso que te quedes despierto toda la noche angustiado y afligido. Confía en Dios, Él se encargará de todo. Pero Él también habla de la bendición de poder despertar, porque Él sabía que mientras Él estaba dormido había la posibilidad de que llegaran sus enemigos y lo mataran. Pero Él, su confianza estaba en Dios, y Dios le ayudaba para poder despertar. Y esto es algo que también nos puede animar. Y Él reconoce que es Jehová que me sustentaba. Podemos ver esta idea del sostén, del apoyo, de la ayuda que Dios nos da en muchos salmos. David también, él mismo nos habla acerca de esta bendición que podemos recibir por parte de Dios. Él en el versículo 6, él va a decir: no temeré a 10 millares de gente. Me viene a la mente las palabras de Romanos 8:31. Pablo dice: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces podemos pensar que cuando hay una minoría es que no tienen la razón, y cuando tienen la mayoría es porque tienen la razón. En el caso de David, él está despiadado, rechazado, muy pocos con él, más con Absalón. Pero podemos ver en estas palabras cómo es que uno es mayoría cuando Dios está al lado de uno. Él dice: no temeré a 10 millares de gente, y habla de cómo si ellos quisieren poner sitio contra mí. En el versículo 7 le va a pedir a Dios: levántate, sálvame. Y él va a hablar de cómo Dios, él tiene la confianza en Dios para poder herir, para poder hacer justicia con aquellas personas que quieren dañarle. En el versículo 2 él habla acerca
de cómo hablaban en su contra. Aquí en el versículo 7 vemos cómo Dios se encarga de destruir esas mismas bocas, porque él dice, David reconoce en Dios que tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Entonces, hermanos, cuando alguien habla acerca de nosotros es maledicencia, es una calumnia, una mentira, no se defienda, no trate de justificarse, no lo pelee, déjelo en manos de Dios y Él se encargará de hacer lo mismo que Él hizo con los adversarios de David. Y termina David con este salmo en el versículo 8, reconociendo la salvación es de Jehová. ¿Se acuerdan que en el versículo 2 habían dicho que David ya no tenía esperanza de salvación? Bueno, David reconoce que sí hay esperanza de salvación y que solo Dios se la puede dar. Otra vez, no confía en sí mismo, sino está confiando en su Dios. Y el salmo termina sobre su pueblo, sobre tu pueblo sea tu bendición, Sela. Y estas palabras parecen pues a simple vista quizás sin mucho significado, pero recordemos el pueblo se ha puesto en contra de David. Y cómo es que David, en vez de buscar su propio bien, él busca el bien del pueblo. Y cómo es que él incluye también la bendición al pueblo que le ha dado la espalda, pero también a su hijo Absalón. Y entonces esto nos habla acerca del perdón, de la falta de rencor que debe haber en nosotros para que no permitamos que lo que los hombres o mujeres nos hagan nos roben del gozo que el Señor quiere que tengamos, sino que le sirvamos a Él y nosotros podamos ver su mano bendiciéndonos. Hasta la próxima y el Señor nos bendiga con su santa palabra.